Bienvenidos a la mesa número 3, liderada y dirigida por Silvia Cote García, que lleva por título, mesa que lleva por título Dimensión Restaurativa de la Justicia Transicional. Silvia es abogada de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Silvia tiene un máster en Análisis Económico del Derecho de la Universidad de Nanterre, me disculpan la pronunciación, en Francia, y miembro de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos. Entonces, Silvia, adelante. Gracias por la elaboración de esta mesa y por tu liderazgo en esta tarde. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación, y a Leticia, y buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa de trabajo. La idea con esta mesa la vamos a desarrollar en dos bloques. Un primer bloque nos harán sus presentaciones Patricia Romero y Leticia, que ahorita en un momento las presento, y ahí abriremos un espacio para preguntas y comentarios de los panelistas y del público, y después iniciaremos un segundo bloque con las presentaciones de Antonio y Alma, y también al final daremos un espacio para comentarios de los panelistas y del público con ganas de tener como espacios para estos debates. Entonces, antes de darle la palabra a los ponentes, quisiera hacer una breve introducción para contextualizar un poco las presentaciones de los panelistas. En primer lugar, mis colegas panelistas y yo somos miembros de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos. Esta asociación fue creada en París en el 2017 con el objetivo de consolidar las relaciones entre juristas franceses y colombianos en torno al estudio y a la práctica del derecho. Esta asociación está compuesta por varias comisiones. Una de ellas es la Comisión de Justicia Transicional. Esta comisión realizó un proyecto de colaboración académica y científica que tuvo como objeto estudiar y analizar los 3 tipos de sanciones de la JEP, las sanciones propias, alternativas y ordinarias, a la luz del derecho comparado y del derecho internacional. Y ese trabajo dio como resultado un libro que se llama Las sanciones en la justicia transicional restaurativa y los desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, recientemente editado por la editorial Ibáñez. Todos los participantes hicimos parte de este proyecto y, digamos, a partir de este trabajo que hicimos en conjunto y las reflexiones propias de los panelistas, surgió el hilo conductor de esta mesa de trabajo, que, como ya lo mencionaba Juan Pablo, es la dimensión restaurativa en la justicia transicional. Con el ánimo también de contextualizar un poco este hilo conductor, entonces pues es importante tener en cuenta que el Acuerdo de Paz colombiano, pues dentro de los acuerdos que creó, o sea, esto está compuesto de 6 acuerdos: la reforma rural integral, la participación política, el cese al fuego y de hostilidades, drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementación y verificación. En este punto nos concentraremos sobre el acuerdo de víctimas, que a su vez creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y dentro de este sistema está el componente de justicia del sistema, el componente de justicia que es la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP. Entonces, en este componente de justicia, uno de los elementos principales es el componente restaurativo. Ha sido entendido como un paradigma orientador del componente de la JEP y busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. Así lo establece el acuerdo. En términos muy generales, este componente de justicia incorpora elementos de diferentes modelos de justicia, a su vez, ¿no? La justicia transicional, retributiva, restaurativa. Y, digamos, para abrir paso a las presentaciones, señalaré un poco los elementos principales de estos modelos. Entonces, cuando hablamos de justicia retributiva, es el modelo que tradicionalmente han adoptado los sistemas penales ordinarios en Occidente. Su presupuesto es el castigo a la infracción de la ley y supone una sociedad de individuos regulada por un contrato social. Este modelo se dirige al ofensor. El delito se concibe como una acción contra el Estado, desligándolo de la relación entre la víctima y el ofensor y el origen social del conflicto. Entonces es el Estado el dueño de la acción penal en este modelo de justicia. Los procedimientos legales y judiciales actúan para combatir la impunidad y disuadir futuras violaciones de derechos.
La sanción, que normalmente es intramural, la prisión, se asocia al castigo. En cuanto a la justicia transicional, tenemos que es una justicia de carácter temporal, está ligada a los contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático o de transición en contextos de un conflicto armado o de posconflicto. Si bien no hay una definición legal de justicia transicional, podemos pensar en ella como unos mecanismos judiciales y extrajudiciales que buscan enfrentar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos o las infracciones graves al derecho internacional humanitario que se hayan cometido durante un régimen autoritario o de conflicto armado. Dentro de sus objetivos está la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y la reconciliación. Ahora bien, ¿qué es la justicia restaurativa? Esta es una justicia que está centrada en la dimensión social del delito, entiende que el delito ocurre en un contexto social. Por lo anterior, las consecuencias del delito y la búsqueda de resolución del conflicto están en la misma comunidad y le da un papel fundamental a la víctima a quien se repara el daño. Lo que busca restaurar ese lazo social dañado a través de un proceso de reparación y reconciliación entre las víctimas y el ofensor, con la mediación de la comunidad y a través de diferentes técnicas como la mediación entre la víctima y el ofensor, la conciliación, conferencias de grupos familiares, círculos de discusión o sentencias. Finalmente, también hay que tener presente que existen formas de justicia transicional, que son maneras de impartir justicias en grupos sociales específicos y que comparten similares elementos u objetivos con la justicia restaurativa. Los elementos de estos diferentes modelos de justicia convergen y se reflejan en los diferentes mecanismos o procedimientos creados por el sistema integral, tales como el tipo de sanciones que pueden poner la JEP, la centralidad de las víctimas y el principio dialógico. En este contexto, este primer bloque de ponencias se enfocará sobre todo en un análisis y reflexión sobre las relaciones y límites que surgen entre la justicia transicional y el enfoque restaurativo, desde una perspectiva general y desde la perspectiva internacional, concretamente de las jurisdicciones Gachacha en Ruanda. Entonces, con esta breve introducción, le doy paso a Patricia Romero. Patricia nos hará su presentación sobre la justicia restaurativa y las sanciones para el sistema colombiano de justicia transicional. Patricia es abogada franco-colombiana, es doctora en Derecho Público y magíster en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Comparado de la Universidad Aix-Marsella de Francia. Realizó su tesis doctoral sobre la construcción progresiva de la justicia transicional, acogiendo como ejemplo el caso colombiano. Su tesis fue doblemente premiada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Aix-Marsella y el Instituto Louis Joinnet de Francia, y del cual fue publicada su tesis. Ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para la Universidad Nacional de Colombia, es miembro de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y es miembro de la Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional. Entonces, Patricia, cuando quieras. Gracias, buenas tardes. Gracias por tu presentación, Silvia. Bueno, como estaba diciendo Silvia, esta ponencia sobre la justicia transicional, sanciones y justicia restaurativa tiene su origen en el trabajo investigativo que realizamos en el seno de la comisión y bueno, y de algunas reflexiones personales que nacieron a partir de la investigación. Y quisiera empezar diciendo que bueno, personalmente pienso en las sanciones en la justicia transicional. Pienso directamente en la tensión que siempre aparece dentro de los contextos transicionales y con la justicia transicional, específicamente entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz. Esto es reflejado sobre todo, de un lado, en la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar, y del otro lado, las realidades económicas, sociales y sobre todo políticas que se presentan en estos contextos y que ejercen un impacto sobre los instrumentos de justicia transicional y en las características que estos instrumentos tomarán dentro de la justicia transicional, teniendo en cuenta los contextos de aplicación. Pero también pienso que la justicia transicional ha tratado de dar respuesta a esta tensión
y uno de ellos es por medio de la definición que viene a decir Silvia, específicamente en el entendimiento de la justicia transicional como el conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que se instalan en estos contextos de violación masiva de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario y bueno, que juntos intentan lograr los objetivos de la justicia transicional. Obviamente un elemento que nunca falta generalmente dentro de las justicias transicionales es el elemento penal. Entonces, siguiendo lo hablado, cuando se integra un elemento penal dentro de la justicia transicional, entonces implica una adaptación, un ajuste de la justicia transicional a una, de la justicia penal, perdón, a la lógica de la justicia transicional. ¿Y eso en qué se traduce generalmente? En una flexibilización de la justicia penal, tal como la entendemos en los sistemas penales occidentales, y específicamente en cuestiones como determinación de criterios para priorizar, por ejemplo, algunos actos violatorios de derechos humanos o por medio de las personas que cometieron los crímenes y quienes van a ser sujetos de un procedimiento penal a nivel de la justicia transicional o una flexibilización a nivel de las sanciones. Entonces digamos que cuando el elemento penal existe dentro de la justicia transicional, ello implica generalmente esa flexibilización. Y esa flexibilización también encuentra una razón de ser y que también es un elemento de convergencia entre la justicia restaurativa y la justicia transicional, y es en la ineficacia del derecho penal en los tiempos ordinarios y obviamente una razón también para flexibilizar el elemento penal para que sirva como elemento dentro de los objetivos de la justicia transicional. Pero sobre todo el elemento más importante de convergencia entre estas justicias y que también es de la justicia tradicional como formas de inspiración de la justicia transicional, es el objetivo primario de estas justicias, es decir, focalizarlas en las víctimas y específicamente en la garantía de los derechos de las víctimas. Entonces, a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Y entonces aquí empezamos a mirar cómo empiezan a fraguarse estas relaciones y sobre todo es una relación por ese mismo objetivo de complementariedad, ¿no? De complementariedad, y en el manual se profundiza un poco más, pero esas relaciones de complementariedad se puede dar de diferentes formas. Una de ellas es profundizando las características de algunos elementos del procedimiento penal por medio de la justicia restaurativa para alcanzar el objetivo principal, que es el de garantizar los derechos de las víctimas, o incluso considerándose como elementos complementarios o paralelos, más bien, paralelos a la justicia transicional o dentro de la justicia transicional para llenar los vacíos que quedan de la justicia transicional. Entonces, bueno, eso lo podemos encontrar en el manual si están interesados en profundizar este tema, pero ahí es donde encontramos principalmente ese punto de convergencia, y en esa medida, entonces la justicia restaurativa llega para inspirar y contribuir a ese objetivo principal de la justicia transicional, pero precisamente ahí también puede haber el límite, el hecho de que la justicia restaurativa y la tradicional puedan ser consideradas para inspirar y entonces para complementar, pero no para reemplazar, precisamente porque, como decía Silvia al principio, hay unas diferencias entre ellas y una básica, por ejemplo, con la justicia restaurativa,
es su vocación a aplicarse de una forma permanente, precisamente porque es una justicia que nace como respuesta a una ineficacia del derecho penal en tiempos ordinarios, o porque además cuando esta es aplicada, esta se aplica generalmente a delitos menores. Entonces digamos que no debería servir para reemplazar, sino para complementar. Y lo mismo las justicias tradicionales, precisamente porque esta clase de justicias pues corresponde a una forma de entender la justicia dentro de ciertos grupos sociales y en esa medida están arraigados a costumbres, tradiciones que obviamente no se pueden exportar, pero que de nuevo pueden inspirar. Y esa contribución que hace la justicia restaurativa y la justicia tradicional también puede servir para reflexionar las sanciones y sobre todo de su objetivo y su lugar dentro de la justicia transicional. Y no es porque la sanción no sea importante o no sea necesaria dentro de la justicia restaurativa y la tradición tradicionales, sino porque en estas justicias es una consecuencia, no es un objetivo principal. Es decir, a veces en la justicia transicional, y es uno de los, considero yo, uno de los defectos cuando hablamos de justicia transicional, es enfocar todo en la sanción. Precisamente eso es lo que nos podría aportar la justicia tradicional y restaurativa, en el sentido en que no se considere como un objetivo principal, sino tener en cuenta todos los procedimientos para llegar a la sanción. Y precisamente es aquí donde es importante los actores, víctimas, victimarios, sociedad, precisamente dentro de la lógica de reparar el daño, pero que y establecer cuál es la forma de reparación y de la sanción más apropiada para reparar el daño. Entonces digamos que aquí es clave esos diálogos que se establecen entre los actores precisamente para establecer las sanciones. Y digamos que, por ejemplo, en justicia transicional, cuando pensamos en la sanción, pensamos como algo principal, como lo pensamos en el derecho penal. Pero precisamente si esa fuera la problemática, si lo hablamos desde el punto de vista de la obligación de investigar, juzgar y sancionar del Estado, pues podríamos resolverlo solamente en la obligación del Estado de sancionar, olvidando los otros dos elementos de la obligación que son igualmente importantes y que dan contenido también al derecho a la justicia. Y el derecho a la justicia en la justicia transicional pues está lejos de considerarse solamente como la sanción. Aquí la verdad, el derecho a la verdad, la memoria, las medidas de reparación son importantes. Entonces, eso nos da un entendimiento diferente de la sanción dentro de la justicia transicional. Y digamos que son reflexiones que si las aplicamos al caso colombiano, primero que todo yo diría que es ese elemento restaurativo, esa complementariedad de lo restaurativo en la justicia transicional en Colombia, es una forma inteligente de flexibilizar la justicia penal como elemento de la justicia transicional, porque pone el foco en las víctimas y intenta también seguir esas lógicas de la justicia restaurativa y tradicional, en el sentido en enfocarse en las víctimas, pero también en que el victimario entienda el daño que ha causado y a través de los principios de centralidad, de procedimientos dialógicos, establecer también cuáles son las formas de reparación y sobre todo de sanción. Entonces estamos viendo que aquí la justicia restaurativa aporta bastante, pero no reemplaza en absoluto la justicia penal. Por eso es desafortunado concentrarse en la sanción, porque finalmente la flexibilidad, como hablábamos desde el principio, del elemento penal, ya sea por la sanción, es un debate
inocuo en mi forma de ver, porque la flexibilización está ahí y es una realidad, ¿no? Pero olvidamos todo el procedimiento para esa sanción, entonces el por qué, el cómo y para qué, ¿no? Entonces, digamos que como parte de esa reflexión es importante no estudiar la sanción como un elemento aislado de todo el sistema, sino como dentro del sistema, dentro del componente de justicia, la JEP y todos los procedimientos, porque además es un sistema híbrido que implica ciertas responsabilidades para los victimarios, pero también estudiar la sanción dentro de la JEP dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. A pesar de ello, hay que decir que no hay que idealizar la justicia transicional, precisamente porque de todas maneras, cuando pensamos en la instalación de una justicia transicional, de todas maneras, eso implica que el Estado falló y falló gravemente. Entonces, la JEP hace muchos esfuerzos, han avanzado, sobre todo a nivel de las sanciones, pero idealizarla es un error precisamente por el nacimiento o por lo que da lugar a la justicia transicional en el contexto colombiano. Gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Creo que pues, nos sirve mucho para delimitar este enfoque restaurativo y sus posibilidades o límites y los debates que surgen alrededor. Ahora le doy paso a Leticia Braconier, cuya ponencia se denomina Las Justicias Restaurativa y Tradicional como recurso en la justicia transicional, el ejemplo de las jurisdicciones gachacha en Ruanda. Leticia es abogada franco-colombiana. En 2018 fue laureada por el Instituto de las Américas para ser coordinadora del Polo de Bogotá y realizar un doctorado entre la Universidad de París-Nanterre y la Universidad Nacional de Colombia. Es copresidenta de la Comisión de Justicia Transicional de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos. Entonces, adelante, Leticia. Listo, perdón, ya. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias también a Patricia y a Alma, que hay que decir que se encuentran en Francia y están conectadas cuando son casi la 1 de la mañana. Entonces, pues realmente muchas gracias y a todos los que nos acompañan a estas horas. Bueno, comparto unas fotografías para ilustrar un poco esas discusiones y porque a estas horas estamos de pronto un poco cansados de solamente escuchar, pero son básicamente fotos. Esta investigación, que como lo dijo Silvia, está adelantada con el estudio colectivo que les presentó, ha resultado también útil para mi tesis de doctorado sobre la interculturalidad y el pluralismo jurídico en la justicia transicional, y en especial en la justicia transicional colombiana. Esta cuestión del pluralismo jurídico va a estar tratado en la mesa que lidera la profesora Marcela Gutiérrez en este simposio mañana. Yo creo que es a las 11 de mañana esa cuestión del pluralismo jurídico en la justicia transicional. Pero en pocas palabras, desde ya se puede decir que se entiende por pluralismo jurídico la diversidad de órdenes jurídicos que existen, que se superponen en un territorio dado. Todas las sociedades conocen prácticas locales para resolver los conflictos que están arraigadas culturalmente, y en un país con gran diversidad cultural como Colombia, se puede decir que existen tantos sistemas judiciales como grupos étnicos. Lo que nos interesa en esta presentación es el vínculo que puede existir entre las justicias étnicas y la justicia restaurativa por una parte, y por otra parte, cómo la justicia restaurativa sirve como puente para integrar prácticas locales de justicia en mecanismos de justicia transicional. Bueno, como sabemos, la Constitución colombiana del 91 fue precursora en reconocer oficialmente la existencia de diversos órdenes jurídicos y la competencia de las autoridades indígenas para impartir justicia en sus territorios ancestrales. Además, por otro lado, el acuerdo de paz firmado en el 2016, gracias al activismo de los líderes étnicos durante las negociaciones en La Habana, contiene un capítulo étnico, lo que no se había visto antes en ningún acuerdo de paz. El Tribunal Transicional del cual venimos hablando, la JEP,
tiene entonces la particularidad de integrar en su cuerpo magistrados y magistradas que pertenecen a pueblos indígenas y afrocolombianos. Bueno, en las imágenes los podemos ver, y en la de la izquierda se trata de un ejercicio de pedagogía de la JEP, cuando enviaron a varios administrativos de la JEP. Ahí está la funcionaria Miriam Liz hablando del tema de las víctimas, de cómo hacer llegar los informes de las víctimas en la JEP. Me pregunto en mi tesis en qué medida esa participación de magistrados, magistradas y funcionarias étnicos, indígenas y afrocolombianos garantiza para los comparecientes y las víctimas étnicas, responsables y víctimas étnicas, un acceso a una justicia culturalmente adecuada. También cuestiono de manera más general la capacidad de la justicia transicional para integrar prácticas de justicias locales, en el caso para tratamientos penales de los responsables de crímenes masivos. La investigación colectiva que realizamos con la Asociación de Juristas Franco-Colombianos nos permitió observar la articulación entre justicias locales y justicia transicional en varios países y en especial en países africanos. Mi trabajo se sitúa en una perspectiva crítica de los derechos humanos universales, en la cual la antropología jurídica permite entender las diversas demandas de justicia de los pueblos, concebidas en abstracto por los expertos de las organizaciones internacionales especializadas, las medidas para la verdad, justicia, reparación, no repetición, para retomar los pilares de la justicia transicional del sistema colombiano, pueden resaltar ineficaces o encontrar la resistencia de comunidades que disponen de sus propias culturas jurídicas y sus particulares significados, por ejemplo, del daño, del castigo o de la reparación. En ciertas situaciones de posconflicto, como en Guatemala en el 94, o en Perú, pues en la comisión que funcionó desde el 2001 al 2003, las iniciativas de reconstrucción de medida de memoria histórica o las comisiones de la verdad han reconocido que los pueblos originarios fueron especialmente vulnerados durante los conflictos armados, hasta reconocer la ocurrencia de genocidios. En Canadá, desde el 2018 al 2015, o en Australia, pues eso se anunció hace pocos meses, este año o al final del año pasado, fueron concebidas comisiones exclusivamente para indagar los crímenes cometidos en contra de los pueblos indígenas. Estos instrumentos clásicos de justicia transicional, que ya pues, venimos hablando de ello desde los precedentes paneles, presentan claras ventajas en clave de los derechos colectivos, territoriales, políticos de los pueblos. Constituyen mecanismos, como sabemos, extrajudiciales que sacan a la luz pública los sistemas de vulneración estructural de los derechos, de despojo, de exclusión sistemática, más allá de establecer responsabilidades penales individuales. Sin embargo, el principal límite de esas comisiones es que sus conclusiones no son vinculantes. En general, no están acompañadas de mecanismos que obliguen a los estados a implementar medidas. Según la antropóloga Rachel Sider, usan en general el lenguaje internacional de los derechos humanos multiculturalistas sin reconocer plenamente las prácticas locales como herramientas para luchar contra la impunidad. Nuestro objetivo aquí es justamente mostrar cómo la justicia transicional se ha podido respaldar en prácticas locales, ancestrales, tradicionales de justicia. Y el caso de Ruanda es muy instructivo en este sentido. Entre las múltiples experiencias de justicia transicional en el mundo, el ejemplo ruandés es famoso por la magnitud de los crímenes y también por el uso de justicia tradicional. Las masacres que marcaron al país en el 94 causaron la muerte de 800.000 personas en menos de 3 meses, que pertenecían en mayoría al grupo minoritario Tutsi, lo que caracterizó el genocidio. Se puede ver en las imágenes varias placas conmemorativas, que además del Museo de la Memoria del Genocidio en Kigali,
son un poco los únicos rasgos muy visibles del genocidio reciente, porque pues existe un gran tabú todavía y muchos silencios en cuanto al genocidio. De lo que, bueno, cuando he podido visitar el país rápidamente, pero es lo que se siente, un gran silencio sobre este pasado reciente. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue instaurado pocos meses después, en el 94, para juzgar a los máximos responsables, y empezaron a funcionar al mismo tiempo tribunales ordinarios ruandeses, según una lógica en un primer tiempo principalmente punitivo. La prisión como único tipo de castigo tenía como propósito poner fin a la gran impunidad. Incluso el nuevo gobierno manifestó su rechazo a la propuesta de Desmond Tutu de crear una comisión de la verdad y reconciliación inspirada en el modelo surafricano. Sin embargo, el sistema de justicia ruandés se encontraba debilitado, sujeto a la corrupción, y muchos funcionarios y jueces habían fallecido o se encontraban en el exilio. La administración penitenciaria no tuvo la capacidad de hacer frente a los desafíos del postgenocidio. Los prisioneros eran confinados en prisiones con poca capacidad, lo que generó condiciones sanitarias críticas, contrarias a sus derechos más fundamentales. Y por la lentitud en la realización de los juicios, las víctimas no sentían que se estaba haciendo justicia. Esta situación, bueno, mostró los límites de una justicia penal ordinaria ruandesa, que lejos de favorecer la reconciliación, agudizaba el rencor entre los grupos étnicos Hutu y Tutsi. Fue entonces cuando el presidente, que era también el que logró poner fin al genocidio desde el Frente Patriótico Ruandés, decidió recurrir a las jurisdicciones tradicionales gachacha, y fue una decisión tomada en primer lugar para sacar a los prisioneros de las cárceles insalubres. Entonces, esas cortes ancestrales fueron restauradas para juzgar a la gran cantidad de personas de la comunidad Hutu que participó en el genocidio, pero sobre todo para dar un poco de sentido a este gran proceso de justicia post-conflicto, arraigar la justicia a nivel comunitario, poner a los responsables de cara a las comunidades y a sus víctimas para pedir perdón, facilitar diálogos y desbloquear obstáculos comunicacionales, como lo muestra la amplia literatura al respecto. Tradicionalmente, las gachachas eran asambleas de justicia comunitaria sobre el pasto, es la definición literal de gachacha, pero en su versión precolonial eran mecanismos de resolución de conflictos menores, como litigios entre familia. Lo que nos interesa aquí es ver un poquito la cercanía entre este mecanismo de origen precolonial y la justicia restaurativa a la cual aludieron Silva y Patricia. Aunque la palabra restaurativa no figura en la ley que rige las gachachas en el 2004, los motivos para recurrir a dichos sistemas yacían en sus características restaurativas: facilitar los espacios de diálogo que hemos mencionado, facilitar la resocialización de los victimarios, que no eran combatientes, que eran personas comunes y corrientes que de repente participaron a cometer el genocidio, y también pues la reconciliación, porque tenían que convivir en las mismas ciudades. Además de esos objetivos que son cercanos a la justicia restaurativa, los procedimientos eran, por lo menos en su inicio, cercanos a la justicia restaurativa. En efecto, las confesiones eran centrales en los procesos, y no las acusaciones por parte de jueces. Se buscaba llegar a la verdad y a un acuerdo entre las partes, lo que nos puede pues, hacer pensar, obviamente, en el proceso que conocemos hoy en Colombia. Y en especial en los casos de conductas en contra de los bienes y propiedades, había una reducción de penas y penas alternativas a la cárcel en función de la participación a la verdad. Los procesos eran meramente dialógicos, las partes pudiendo argumentar e intercambiar de manera horizontal. Por otra parte, entre muchos jueces, 170,000, los Inyangamugayo fueron elegidos entre miembros respetados de las comunidades. Si bien
beneficiaron de una breve formación proporcionada por el gobierno no eran profesionales de justicia, tal como en la justicia restaurativa no son jueces los que manejan los juicios, pues los procesos, sino mediadores. Las sanciones consistían en parte en obras de interés público, en función de la participación de los responsables. Bueno, como ya lo dije, parte de la condena podía ser entonces alternativas a la cárcel y en general eran construcción de infraestructuras, puentes, escuelas, carreteras. Las reparaciones a las víctimas fueron pensadas para hacer, en la medida de lo posible, restituciones a grupos familiares, no individuales, u ofrecimiento de bienes equivalentes a la pérdida o con un valor inferior, si así lo convenían las partes, cuando se alcanzaba el perdón en el marco de los procesos. En su mayoría buscaban la restauración de los derechos de las víctimas con recurso a mecanismos simbólicos y a un repertorio desde la sanación y la capacidad de empatía. Según la filósofa política francesa Corinne Drieu, las gachachas respondían a una interpretación comunitaria y terapéutica de la justicia. En efecto, los juicios se fundaron en narrativas y construcción de relatos, y esos relatos recurrían a la imaginación, a las emociones y a la capacidad de representarse el sufrimiento de los demás, con la meta de restablecer un sentido de convivencia en la comunidad afectada, recurriendo entonces a principios como el buen vivir, como el hecho de que la verdad debe pasar por el corazón para que se entiendan las partes. Bueno, el recurso a repertorio, bueno, aquí tengo, yo no sé qué bueno, sí, se sirve, pero un poco esa idea que acabo de decir, resumida de los paralelos, las cercanías entre ambos sistemas de justicia. Sin embargo, el recurso al repertorio de justicia que podemos calificar de ritual y performativa que acabo de mencionar, tan alejados de la justicia occidental penal, fue muy criticado por los observadores internacionales, sobre todo porque los juicios no parecían respetar las exigencias del debido proceso. Pero finalmente, por ser seguramente es una hipótesis similares a la justicia restaurativa, se terminó entendiendo y aceptando el recurso a estas justicias, a sistemas como las gachachas. Digamos que la justicia restaurativa participó en volver válidas ese otro tipo de justicia tradicional. Por esos equivalentes que existen entre las justicias. Eso aparece la justicia transicional como un puente interpretativo que permite constatar encuentros diatópicos, digamos, entre normatividades locales y lógicas propias a sistemas restaurativos de justicia. Bueno, en el poco tiempo que me queda, no voy a sacar conclusiones, pero solamente unas observaciones sobre esos usos de prácticas locales en la justicia transicional. Y desde la comparación que podemos hacer con Colombia, digamos que asistimos a algo similar. Varias justicias indígenas en Colombia tienen un enfoque restaurativo más que punitivo. Se considera que se pueden articular oportunamente con el modelo de justicia restaurativo adoptado y de justicia transicional restaurativo adoptado que intentamos caracterizar en el libro que les presentó Silvia. En el pueblo Nasa, por ejemplo, se habla de rearmonización y no de castigo como tal. Se puede constatar con este ejemplo que las justicias locales pueden inspirar a la JEP, obviamente, aportan contenido al enfoque restaurativo. Se convierten en un recurso argumentativo que a su vez legitima, por ejemplo, las penas alternativas a la cárcel. Y esta validación que se ha llamado, bueno, que digamos gracias a procesos de circulación normativa entre distintos universos jurídicos, implican transformaciones entre esos objetos. Aquí, bueno, no sé tampoco qué vale el esquema, pero es la idea de hibridación entre varias formas de justicias, que ninguna es estática, son dinámicas, incluso obviamente las justicias tradicionales, ancestrales, indígenas, colombianas, y esa hibridación puede ser conveniente para los grupos étnicos que se siguen reconociendo en esas
nuevas justicias. Pero la hibridación puede también llevar a una desnaturalización de la justicia propia, a una uniformización cultural, una cooptación con el fin de aniquilar las diferencias para fines políticos, como lo que ocurrió en Ruanda. Y bueno, voy a dejar ahí. Muchísimas gracias para no pasarme más del tiempo. Muchas gracias, Leticia, y pues invito a Patricia, Alma y a Antonio a que de pronto prendan sus cámaras y podamos dar inicio a esta primera sesión de comentarios entre ustedes, y también animando al público para que pues nos manden sus preguntas por el chat o las vayan preparando, y ahorita tan pronto terminemos esta parte, pues vamos a abrir el espacio para los participantes, los demás participantes. Gracias Silvia, gracias Leticia y Elsa por las diferentes ponencias. En relación a la ponencia de Elsa, me gustaría hacerte una pregunta. En tu ponencia mencionas que es un infortunio reducir la justicia transicional a la sanción, ya que obstaculiza el cumplimiento de las finalidades de la justicia transicional y sería negar como sociedad la oportunidad de enfrentar y responder a los horrores del pasado. En ese sentido, ¿cómo hacer para no reducir la justicia transicional solo a la sanción? ¿Cómo hacer para que los juristas, historiadores, opinión pública, otros sectores sociales no reduzcan la justicia transicional a la dimensión de sanción? ¿Cuáles son esas otras dimensiones que se tendría que tener en cuenta? Gracias. Yo respondería muy básicamente. A veces lo básico, lo simple, ayuda a entender desde el principio muchas cosas, y es para dirigir el debate a los puntos esenciales. Pero primero que todo, yo creo que es clave ver el sistema en su totalidad, en globalidad, y cambiar un poco la perspectiva de cómo se ve la justicia transicional. Yo creo que estamos acostumbrados a de pronto estudiar más o focalizarnos más en los mecanismos judiciales, olvidando a aquellos que los acompañan, que son los mecanismos extrajudiciales, y como estos dentro del sistema se desarrollan, de modo que viendo todo en su totalidad, y como decíamos en la ponencia, no ver la sanción como una cuestión aparte, sino dentro del mismo, ¿no? Y ubicarla, ¿no? Entonces, digamos que ver esos mecanismos extrajudiciales son importantes, y también es importante regresar, ¿no?, a esos significados de la justicia transicional y las razones por las cuales ella fue instalada. Ellos nos permite mirar que cuando se establece un sistema de justicia transicional, finalmente lo importante es el conjunto. Irnos a lo esencial, entonces los derechos y las garantías de los derechos de las víctimas, es importante, y el saber por qué pasó, cómo pasó, y las condiciones que dieron lugar a ello suelen ser muy importantes precisamente para no repetirlos. Entonces, pienso que es bueno volver a lo básico, las razones por las cuales la justicia transicional es instalada, precisamente para entender el por qué hace parte del conjunto, por qué hay mecanismos extrajudiciales y por qué se integran otros elementos diferentes como la justicia restaurativa, para darle un valor diferente a cada elemento, y no disminuir o focalizar solamente la discusión a nivel de la sanción,
cuando este es una consecuencia importante y necesaria, pero que se integra dentro de un entendimiento diferente de la justicia y también viéndolo a través de los objetivos de corto y de largo plazo, de la reconciliación, por ejemplo, del establecimiento de responsabilidades o la garantía de los derechos. Entonces yo empezaría diciendo que hay que volver a lo básico para empezar de nuevo a debatir ciertas cosas que son importantes para volver a ubicar el debate donde tiene que estar. Que precisamente el debate en la sanción polariza y olvida los procedimientos por los cuales hay que pasar para llegar a la sanción. Y ahí la justicia restaurativa y tradicional es muy importante, porque nos indica otras formas de impartir justicias, otros entendimientos de justicia, que si bien no nos van a cambiar nuestro concepto de justicia en las sociedades occidentales, sí nos permite integrar otra clase de elementos que pueden ser muy favorables precisamente para los objetivos de largo plazo de la justicia transicional, como es la reconciliación y la construcción de paz. Gracias. Antonio, yo creo que puedes seguir y después seguimos con otras preguntas que están aquí ya por el chat. Vale, muchas gracias por sus ponencias. A mí me gustaría preguntarle a Leticia, me parece súper interesante lo que planteabas al final sobre al final, como lo mencionaste, apenas lo mencionaste, la instrumentalización política de los mecanismos ancestrales, ¿no? Como resolución de conflictos, como mecanismos de resolución de conflictos, porque claro, digamos que cuando uno escucha el discurso de la justicia restaurativa, resulta ser algo muy esperanzador, ¿no es cierto? Como algo que va a cumplir con todo eso que la justicia retributiva no va a poder alcanzar. Pero entonces justamente, muy interesante plantearse pues esos límites y ver y al final, digamos, lo que hablabas de la cooptación de justicias tradicionales y más precisamente la instrumentalización política de estos mecanismos. Entonces, no sé si nos puedas como profundizar más sobre esta idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Y sí, es una parte que, bueno, no tenía tiempo un poco de desarrollar. Y de pronto puedo al mismo tiempo contestar a la pregunta de Roberto Caicedo y bueno, intentar no alargarme demasiado porque es un tema complejo, pero hay que entender que entonces esas iniciativas que estaban cercanas a justicia local, tradicional, arraigada en culturas y prácticas locales, finalmente fueron cooptadas por el régimen en Ruanda, y entonces finalmente lo que poco a poco hubo una especie de hibridación, modernización, institucionalización de las gachachas y de las otras herramientas de justicia transicional que supuestamente eran comunitarias, que fueron cooptadas y transformadas hasta ser desnaturalizadas y bueno, perder un poco su sentido. Por ejemplo, estaban también los umuganda, que eran trabajos comunitarios originariamente, pero esos trabajos comunitarios se transformaron y recordaban a la mayorita Hutu, que era antes del genocidio dominado, o sea, a pesar de ser la mayoría y de poblar el territorio de Ruanda desde antes de la llegada de los Tutsi, de los colonos belgas, ellos estaban esclavizados un poquito por esa minoría Tutsi y por los colonos que usaron la minoría Tutsi y que usaron esas categorías étnicas para aumentar las divisiones y que finalmente, bueno, usaron esos instrumentos para esclavizar a la mayoría Hutu. Entonces, los umuganda
reinstaurados después del genocidio hacían pensar a los Hutu a lo que pasaba antes de la colonización, que era literalmente trabajo, antes, perdón, del genocidio, que era trabajo forzado. Entonces no podían reconocer esas sanciones como sanciones reparadoras, restaurativas para las comunidades, porque no respetaban sus propios derechos, no eran dignificantes para ellos como victimarios, para permitir una reintegración y una debida reconciliación, tal como se presentaba, porque el objetivo, pues se presentaba que se reinstauraba esos mecanismos para eso. Bueno, sí, los jueces poco a poco fueron cada vez más parecidos a jueces de procesos acusatorios. Los procesos eran obligatorios. En muchos casos las comunidades tenían que asistir a los procesos y se volvieron más bien repetitivos, hubo una cierta automaticidad en los juicios, también generada por la obligación de presentar disculpas públicas. Los jueces se enfocaron cada vez más en establecer verdad judicial. Yo sé que después lo vamos a hablar, tú lo vas a presentar más a fondo seguramente, Antonio, lo que es esa diferencia entre la verdad judicial y los procesos de narración de verdad, que tienen más que ver como rituales de justicia. En las gachachas habían verdaderamente narrativas construidas para la reintegración, rituales de reintegración y no verdades judiciales como tal. Bueno, y las sanciones se volvieron cada vez más punitivas y no correspondían finalmente a prácticas restauradoras. Y bueno, además hubo una doctrina muy fuerte de la ruandalidad, el ser ruandés, una identidad que pretendía aniquilar, suprimir las identidades Hutu y Tutsi. Entonces, Hutu y Tutsi. Entonces, eso vulneraba finalmente los derechos culturales de esas poblaciones. Los Batutsi eran tradicionalmente agricultores, cuando los Tutsi eran ganaderos y eran, como ya lo dije, los Tutsi dominaban a los Hutu, y la colonia acentuó las divisiones. Entonces, mientras las gachacha finalmente ignoraron totalmente las causas del conflicto por esas segregaciones socioeconómicas que existían y el contexto sociopolítico que llevó al genocidio, no se pudo finalmente establecer verdades que pudieron reparar y reconciliación, sin reconocimiento de esas identidades diferenciadas. Y bueno, voy a dejar ahí por el momento. Muchas gracias, Leticia. Patricia, no sé si de pronto tengas algún comentario adicional a la pregunta de Roberto. La pregunta es, ¿qué elemento? Al parecer el paradigma restaurativo ha sido más aplicado en conflictos de nivel micro y meso. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta en su aplicación macro? Preguntaba Roberto, el ejemplo Ruanda aporta en este estudio, aporta en ese sentido, pero digamos un poco era lo que estaba contestando Leticia, entonces no sé si quisieras de pronto complementar algo. Pues en la misma línea de Leticia, precisamente sobre la justicia restaurativa y bueno, sobre todo en lo de la complementariedad. En el caso, por ejemplo, de Irlanda del Norte fue realmente un elemento diferente, ni siquiera de la justicia transicional, sino para el posconflicto. Entonces, no sé si ahí estaríamos hablando de lo mismo, pero es una forma diferente en la que la justicia restaurativa viene, ¿no es cierto?, a jugar un rol dentro de una sociedad en transición, más que una justicia transicional, y sobre todo en el sentido de reconciliar esos grupos sociales que durante el conflicto estuvieron como partes enemigas. Y por ejemplo en Sierra Leona fue también el caso, ¿no? En el cual se trataron de implementar las justicias tradicionales paralelamente a la justicia transicional, pero tenía unas características diferentes.
donde se desarrolló más a lo local, precisamente a partir de un modelo general, aplicarlo a lo local. Sin embargo, pues no era como parte de la justicia transicional, sino más bien una aplicación de ciertos métodos de curación a nivel local, en el cual el entendimiento de la justicia por esos grupos sociales era esencial, y por eso se habla que sería, bueno, exportar esa clase de justicias no es lo adecuado, precisamente por el entendimiento específico de la cuestión, pero esos elementos de la justicia restaurativa se puede ver de diferentes formas, a veces simplemente como una caracterización, como en el caso de Colombia, donde se establece, se desarrolla por principios, y otros donde se establece paralelamente. Y para cerrar de pronto este bloque, Morgana hace una pregunta específica para Leticia. Nos pregunta si Leticia tienes otros ejemplos de las prácticas locales de justicia de comunidades indígenas en Colombia o de otros países latinoamericanos, y si conoces espacios de diálogo y aprendizaje real impulsados por la JEP frente a estas comunidades. Bueno, digamos que sí, existen muchas prácticas de justicia. Yo solamente, más que todo, he podido conocer prácticas, así, bueno, he podido asistir a juicios en el Cauca, sobre todo del pueblo Nasa, pero también he podido participar en espacios de formación de derecho propio en varios resguardos de diferentes pueblos del Cauca. Que eran justamente fomentados en articulación con la JEP. Eran espacios, en ese caso, de una escuela intercultural sobre la justicia transicional, en donde los magistrados de la JEP y los funcionarios iban a aprender de prácticas judiciales indígenas y al mismo tiempo hacían pedagogía, sensibilización de lo que era la justicia transicional colombiana a las autoridades judiciales en esos territorios. Entonces, con gusto puedo compartir notas, referencias, bibliografía al respecto también. Pero entonces lo que está, sí, la JEP está desarrollando lo que llaman un diálogo intercultural basada en los protocolos de articulación interjurisdiccional e intercultural para respetar lo que es el pluralismo jurídico constitucionalizado, y entonces para respetar el hecho de que normalmente las autoridades indígenas deben tener competencia en sus territorios, cuando los excombatientes eran, por ejemplo, indígenas, que son varios combatientes. 18% de los excombatientes de las FARC que entregaron las armas son provenientes de grupos étnicos, se autoidentifican como provenientes de grupos étnicos, y entonces por eso está esa cuestión de la competencia y el esfuerzo que hacen despachos de la JEP, en especial indígenas, para articularse, coordinarse con las autoridades en los resguardos. Por la pandemia, yo creo que han sido ejercicios complicados que se han trasladado a la virtualidad. Son ejercicios un poco interesantes y son ejercicios que están inscritos en el papel, que se ven muy bien como están pensados, y que, bueno, queda pendiente de ver finalmente a qué llega estos diálogos interjurisdiccionales cuando existe tanta, bueno, una desigualdad muy fuerte económica, de acceso a todo para, pues, impartir justicia. Los territorios indígenas, si bien existe el pluralismo jurídico reconocido en la Constitución, no tienen en muchos casos medios para impartir justicia, y están en esa construcción y en ese diálogo con el Estado, y esa reivindicación de desigualdad material con la JEP, o pues los tribunales centralizados. Muchas gracias, y sí, con gusto estamos en contacto para intercambiar al respecto con Morgana.
Bueno, pues muchas gracias y como les decía, la idea era manejar esta sesión en 2 bloques. Entonces yo creo que podemos parar acá esta primera parte, dar inicio a las presentaciones de Antonio y de Alma y después pues volver a abrir el espacio para los comentarios o las preguntas que surjan. Entonces empecemos con Antonio. Antonio Laguado nos va a hacer su presentación sobre las limitaciones del derecho para hacer de la justicia restaurativa una realidad. Antonio es abogado de la Universidad Externada de Colombia, realizó una maestría en Historia y Antropología Jurídica comparada en la Universidad de París-Nanterre y actualmente es doctorante en la misma disciplina y en la misma universidad. Entonces, Antonio, pues adelante. Mil gracias, Silvia, por tu presentación, por hacerme la palabra. Muchísimas gracias a mis compañeras de panel por esta reflexión pues, tan importante y bueno, a todas y a todos por escucharnos en esta ocasión. El enfoque de justicia restaurativa ha sido aplicado en varios sistemas de justicia transicional, como por ejemplo pues, el sistema colombiano y también, otro ejemplo, el sistema sudafricano, que fue uno de los sistemas que tuvimos oportunidad de analizar en el manual, como lo decía al principio Silvia. Entonces, al estudiar, por ejemplo, estos 2 sistemas, podemos identificar 2 conceptos que en particular se han intentado materializar los objetivos de toda esta lógica restaurativa. El primero es el concepto de sanciones propias, creado por el sistema colombiano, y el segundo es el concepto de verdad multidimensional, aplicado por la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana. Entonces, yo quisiera dedicar mi intervención al análisis concreto, pues, digamos, de estos 2 conceptos, y para ello voy a dividir mi exposición en 2 partes. En una primera parte explicar en detalle en qué consisten legalmente pues, las sanciones propias, según los lineamientos de la JEP, y a partir de dicha explicación me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el impacto que este concepto puede generar en las bases filosóficas que en derecho justifican el recurso al sufrimiento y al dolor a través de la imposición de la pena de prisión para alcanzar algún tipo ideal de justicia. Y en una segunda parte explicaré en qué consiste el concepto de verdad multidimensional en el caso sudafricano y a partir de dicha explicación quisiera también compartir con ustedes una reflexión sobre el impacto que este concepto puede generar en la construcción de la verdad judicial. Entonces, bueno, voy a empezar con el de sanciones propias, la primera parte. Entonces, según los lineamientos expedidos por la JEP, las sanciones propias pues, se han entendido como el gran elemento fundamental del componente de justicia restaurativa en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Se consideran 3 funciones. La primera es restaurar y reparar los vínculos sociales rotos por el conflicto, satisfacer los derechos de las víctimas y pues contribuir con la consolidación de la paz. Y para ello se establecieron, digamos, 4 características principales. La primera es que se imponen a los partícipes determinantes en la comisión de crímenes más graves y representativos por un tiempo mínimo de 5 y máximo de 8 años, y a los partícipes no determinantes en los términos del artículo 129 de la ley estatutaria por un tiempo de 2 a 5 años, siempre y cuando hayan aportado verdad plena, detallada y hayan aceptado responsabilidad ante la sala de reconocimiento. La segunda es que implican la realización de trabajos sobre sus actividades, los famosos TOAR, dispuestos en el listado establecido en el artículo 141 de la ley estatutaria y digamos que es un listado que no es taxativo y que este mismo artículo dice que pueden ser cualquier otro tipo de trabajos o proyectos, pero pues que estén compatibles y que cumplan estas mismas funciones. La tercera característica es que los TOAR que se apliquen tienen que tener el propósito y la finalidad de cumplir funciones reparadoras y restauradoras. Y el último es que los TOAR que se ejecuten como consecuencia de una sanción propia implican también una restricción efectiva de la libertad y derechos tales como la libertad de residencia y movimiento. Entonces, cuando analizamos estas funciones y características, nos podemos dar cuenta que de una situación particular, y es que este tipo de sanciones, siendo jurídica y legalmente una sanción penal, porque pues, no podemos olvidarnos que la JEP es una institución judicial penal, tendrían la virtud de prescindir del uso o recurrir al sufrimiento y el dolor, como lo hace, digamos, la pena de prisión, para alcanzar algún tipo de ideal de justicia, porque a pesar de que se declare penalmente responsable a una persona por haber cometido crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad de esta gravedad, pues en este caso, digamos, no se le va a aplicar el castigo intramural, que eso es lo que produce el dolor
Y ese es el fundamento pues, filosófico de todo el derecho penal. Sino que estas sanciones pues, recurren a otros mecanismos que están enfocados en la reparación de los daños de las víctimas y la reconstrucción del tejido social. Entonces, digamos que la reflexión va encaminada en que hasta qué punto pues, también podríamos ver estas sanciones propias como una primera y pequeña conquista jurídica legal de la lucha que desde finales del siglo XX ha emprendido toda una corriente de pensamiento dedicada al abolicionismo penal. Neil Christie, por ejemplo, pues ha sido uno de los autores más representativos de esta corriente. Él escribió un libro, Los límites del dolor, y allí pues él explica y él argumenta la insuficiencia y la falta de necesidad de recurrir al dolor, ¿sí? a ese sufrimiento que se deriva de la pena, para cumplir los mismos fines, digamos, del derecho penal. Sin embargo, yo quisiera concentrarme en otro autor que está pues, en esta misma corriente, que escribió un artículo muy pertinente para analizar este concepto de sanciones propias, que es el filósofo francés Paul Ricoeur. Y su artículo se denomina Antes de la justicia violenta, la justicia no violenta. Y él plantea la tesis según la cual toda argumentación que se construya para justificar la imposición del sufrimiento y del dolor, derivados de la pena, es irracional. Y para demostrarlo, él analiza los argumentos expuestos por Kant y Hegel, pues, dos de los grandes racionalistas que construyeron toda la argumentación, la base argumentativa filosófica para decir por qué era racional y por qué se necesita de ese sufrimiento y de ese dolor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Ricoeur? Nos dice, mire, Kant consideraba que el crimen debe considerarse como un obstáculo a la libertad y que el delincuente habría aceptado la imposición de una pena en virtud del acuerdo del contrato original. Entonces, en palabras de Kant, el derecho de castigar es el derecho del soberano contra aquel que está sometido de infligirle una pena dolorosa en razón de su crimen, del crimen. Y el castigo sería entonces uno de los imperativos categóricos kantianos. Pero aquí Ricoeur dice que esta lógica diluye la distinción que se debería hacer entre el sujeto moral culpable y el sujeto empírico castigado. El sujeto moral culpable sería aquel el que toma la decisión de cometer el crimen, ¿sí? Pero el sujeto empírico sería todo lo demás que constituye a un ser humano, no solamente aquel que en cierto momento, en cierta ocasión de su vida, decide cometer ese crimen por muchas circunstancias, y no solo aquel que cometió, digamos, ese error. Entonces aquí, por eso es que Ricoeur afirma que el castigo y sobre todo el sufrimiento sería un tributo inhumano a la inhumanidad, perdón, un tributo inhumano a la humanidad, porque para censurar y condenar al sujeto moral, el sufrimiento y la pena tendría que pasar por todo el sujeto empírico, y se diluye entonces esa diferencia, se termina castigando, por ejemplo, por muchos años o por determinados años a una persona considerada como sujeto empírico y no aquel solo aspecto que queremos reprochar o condenar en un ser humano. Entonces, esto con respecto pues a Kant. Y en cuanto a los postulados hegelianos, Ricoeur califica como una réplica de la lógica del talión disfrazada de racionalidad. Para demostrarlo, él analiza el argumento de Hegel sobre la venganza justa, cuyo objetivo es llegar a una igualdad no aritmética como en el talión, sino según Hegel, una igualdad con respecto al valor, una igualdad con respecto al valor asignado en el plano abstracto de los actos legalmente definidos. Pero acá Ricoeur afirma que al creer que por la equivalencia de valores en el plano abstracto es posible llegar a esa homonoia, a esa cohesión social, esto distrae la mirada de la verdadera fuente de discordia entre los miembros de la sociedad y lo que produjo el conflicto. Esto quiere decir que el esfuerzo por imponer el castigo desvía la atención del órgano político sobre las verdaderas causas y rupturas en la cohesión social. Y allí es donde pues Ricoeur analiza la importancia de volcar esa mirada hacia lo que está dentro, o lo que implica la cohesión social, que es enfocarse en el reconocimiento de los lazos sociales, políticos y familiares, todos entrelazados, y establecer mecanismos para integrarlos y fortalecerlos en lugar de concentrarse pues, en el castigo, producto y resultado, pues, que además en el castigo para remediar los crímenes,
porque finalmente los crímenes igualmente vienen de esa desestabilidad de lazos familiares, políticos y sociales. Así que él dice, si miramos toda fuente de conflictualidad, nos vamos a encontrar que es por el resquebrajamiento de esos mismos lazos que se producen. Entonces, allí es donde falta esa mirada. Y bueno, así es que, pues al menos yo entendí esa diferencia que él plantea entre justicia violenta y justicia no violenta, en donde la justicia violenta, pues, es recurrir a ese sufrimiento y el dolor, mientras que la no violenta es prescindir de estos para hacer reflexionar a este sujeto moral y enfocarse pues en esa restauración de vínculos sociales, que está pues con toda la línea y está siguiendo toda la línea de la justicia restaurativa. El segundo concepto es el concepto de verdad multidimensional que creó la Comisión de Verdad y Reconciliación Sudafricana. Esta comisión marcó un punto de inflexión en el movimiento de las comisiones de verdad porque fue una institución a la que no solo se le encargó la misión de construir un relato del pasado, del conflicto, sino que además se le dio el poder soberano de acordar la amnistía. Por eso es que su naturaleza jurídica fue tan ambigua y ampliamente discutida, porque se establecía que no era una corte de justicia, pero tampoco era una simple comisión, porque ella tenía que decidir a quién se le iba a otorgar la amnistía o no, y en cuanto a los parámetros para hacerlo, era ella quien decidía. Entonces, digamos que para ejecutar esta misión híbrida, la comisión construyó un concepto que denominó verdad multidimensional. Y según este concepto, que además filósofos como, por ejemplo, Bárbara Kazan lo ha calificado como, digamos, una condición impresionantemente filosóficamente hablando, porque coincide con las mismas dimensiones de la retórica, que son la dimensión objetiva, la dimensión subjetiva, la dimensión social y la dimensión restaurativa. Y así lo explica el reporte de la Comisión Sudafricana. Entonces, en la dimensión objetiva, según el reporte, pues es aquella que coincidiría con la verdad judicial, es decir, esa verdad de hechos a la que le importa única y exclusivamente lo que se pueda probar desde el punto de vista, digamos, de la correspondencia con la realidad, y teniendo en cuenta siempre un mecanismo de validación del tercero. Pero la comisión también reconoció la dimensión subjetiva de la verdad, y consiste en darle el estatus epistemológico, o sea, epistemológicamente hablando, el estatus de verdad a los relatos personales íntimos de cada persona, que no son susceptibles de ser conocidos por un mecanismo de validación de un tercero, porque viven única y exclusivamente y viven solo de esa manera en la mente y en la intimidad de una persona, y que por el hecho de que no se puedan reconocer por este mecanismo de validación, pues no se les puede quitar su estatus epistemológico de verdad. Y simplemente sería reconocerlo. Y eso lo hicieron pues en muchas, digamos, uno lo puede ver en el reporte cuando le dedican todo un espacio a reconocer este tipo de verdad, que son pues el sufrimiento, las experiencias personales de cada uno, cómo vivió el conflicto. La dimensión social, que es la tercera dimensión, que es la que se construye pues por diferentes perspectivas de varias instituciones sociales, como asociaciones de víctimas, pero también perspectivas del gobierno, de los gremios, de iglesias, bueno, digamos, todas las instituciones sociales, de forma dialógica también y a través del diálogo. Y la dimensión restaurativa, y esta la explica a partir de la explicación que está en el reporte, y el politólogo sudafricano André de Toa la explica también como una oportunidad de cambiar o modificar la carga emotiva que generan los hechos del pasado, en casi un ejercicio de reconocimiento, de volver a conocer el pasado, resignificar esa carga emotiva que generó el conflicto en el pasado para generar efectos hacia el futuro. Esta última dimensión, la restaurativa, es la que tendría justamente esa virtud de materializar muchos de los ideales de la justicia restaurativa cuando hablamos del restablecimiento del tejido social y los vínculos sociales. Entonces acá, por ejemplo, también haciendo ya un paralelo con los TOAR serían pues una pieza clave para indicar, para ahondar en esta dimensión de la verdad,
y justamente enfocarse en ese cambio de perspectiva, cambio de carga emotiva al realizar los TOA, ese tipo de trabajos, ¿sí? Y justamente esto era lo que buscaba también la Comisión Sudafricana en las audiencias públicas, ante la Comisión de Investigación de Graves Afectaciones de Derechos Humanos y en las audiencias de concesión de amnistía, en esas audiencias públicas. Ya para finalizar, pues me gustaría pues simplemente como mencionar a partir de estos dos conceptos y este análisis que me provocó estos dos conceptos, casi que identificar como dos grandes limitaciones que yo encontré o que a mi modo de ver tendría que afrontar el derecho para hacer de la justicia restaurativa pues como una realidad. La primera pues es el hecho de seguir hablando o acudiendo e incluso justificando algo que tenemos pues tan incrustado en el inconsciente colectivo, que creemos que solamente con la existencia del sufrimiento y el dolor, porque tenemos toda esa concepción filosófica de que eso es un sufrimiento justo, con eso es que podríamos llegar a este tipo de justicia, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una primera limitación. Y la segunda es limitarnos, digamos, a esta única verdad que nos parece simplemente universal y la que solamente existiría, que es esta objetiva, y por eso me parece tan valioso, digamos, este intento por ampliar las dimensiones que pueden tener la verdad y conseguir pues estos objetivos restaurativos. Bueno, muchas gracias por escucharme y quedo pendiente de las preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, Antonio, a ti, Antonio, y muy juicioso con el tiempo. Y nuevamente yo creo que como la dinámica en la primera parte, pues invito a los panelistas a que abramos el debate y los comentarios y dando también espacio a que el público se anime con sus preguntas. Entonces, les doy la palabra. Primero que todo, antes de hacer una pregunta, agradecer a las compañeras y compañeros por la mesa y sus puntos de vista tan enriquecedores. Antonio, yo tengo una pregunta para ti. Pues partiendo de los elementos restaurativos y del lugar importante que ocupa la verdad en la justicia transicional en Colombia, bueno, es una pregunta larga, pero como en dos tiempos. ¿Podrías de pronto profundizar un poco el concepto de la verdad restaurativa y darnos otros ejemplos de la aplicación de esa dimensión de la verdad en otras experiencias de justicia transicional para luego, para que luego nos compartas tu punto de vista acerca de si esa dimensión restaurativa de la verdad puede aplicarse en una mayor o menor medida y si es conveniente en el caso de Colombia y si es el caso, cómo armonizar o qué espacio dar a la verdad judicial y a la verdad restaurativa en los procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, considerando que esta jurisdicción está inspirada en la justicia restaurativa, a pesar de que está inspirada en la justicia restaurativa, de todas maneras es el componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta. Sí, el tema de la dimensión restaurativa de la verdad pues no sé, siempre pues, me ha parecido supremamente interesante porque digamos que cuando uno la analiza desde el punto de vista que lo explica el reporte de la Comisión Sudafricana, y también con los estudios del politólogo André Tuam, politólogo sudafricano, es casi que uno pues alcanza a mencionar y dice, todo conflicto genera una carga emotiva pues en las personas que lo viven, ¿sí? Y digamos uno ya queda cargado emocionalmente con todo lo que le pasa, con todo lo que ocurre, y eso pues genera, digamos, como una impresión de esos hechos. Y cuando uno mira esta dimensión restaurativa, pues justamente eso es lo que intentan hacer las prácticas restaurativas en toda la filosofía restaurativa, y es
y es intentar a través de ese diálogo y a través de ese reconocimiento del otro, para saber, por ejemplo, por qué actuó de esa forma, qué lo impulsó, qué lo hizo pensar de esa forma. Y a través de ese diálogo, la misma víctima y el mismo victimario pueden empezar, por ejemplo, a mirar al otro desde otra perspectiva. Y eso es cambiar esa significación del pasado. Por ejemplo, por eso mencionaba también como los Stuart y que digamos, la importancia o la implicación que puede llegar a tener, por ejemplo, en alguno de estos encuentros, dejar de ver, por ejemplo, al guerrillero como solamente ese ser humano secuestrador, vándalo, de esta manera, sino también intentar mirarlo y decir, "Juan pucha, él también estaba actuando con algunos ideales de justicia o actuando desde esta otra perspectiva". Y asimismo, por ejemplo, pues intentar de ver al paramilitar no solamente como el que participó en falsos positivos y que actuó, pues, digamos, de esta manera, sino reconocer su humanidad y reconocer también como un ser humano que puede haber actuado por el miedo, sesgado, ¿sí? Ver estas otras perspectivas pueda que genere ese cambio y yo creo que en eso justamente consiste cada vez que se habla de reconstrucción del tejido social, reparación de vínculos sociales. Yo creo que justamente debe estar muy relacionado con esta dimensión restaurativa, ¿no? Resignificar el pasado. Y lo que decían también en el primer panel, ¿no? Sí, pues de pronto ya sabemos muchas veces, ya sabemos qué fue lo que pasó, ya tenemos los hechos, ya se estableció, ya se ha documentado mucho, pero el gran trabajo es la resignificación, ¿no? Yo creo que en eso nos podríamos enfocar mucho. Y bueno, y no sé si ya, pues, responde a tu pregunta. Bueno, pues y veo que aquí José Manuel tiene la mano alzada, entonces si puedes activar el sonido. Sí, muchas gracias. No te oímos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el panel, por los aprendizajes, la mirada, la perspectiva. Yo no escuché muy bien a Leticia, llegué cuando estaba ahí, entonces me voy a referir especialmente a la participación de Antonio, a la pregunta. En su ponencia, al presentar, digamos, estas dos perspectivas que están o estructurando la justicia restaurativa en el plano colombiano, y especialmente esta de la verdad multidimensional. Yo quería preguntarte si es posible o por qué no contemplaron, digamos, una perspectiva histórica sobre, digamos, la búsqueda de la verdad. Porque efectivamente el historiador, pues siguiendo, por ejemplo, al historiador italiano Carlo Ginzburg, donde él dice la verdad y la prueba son dos naciones que se encuentran en el centro del trabajo del juez y del historiador, en sí desde la justicia, perdón, del trabajo jurídico y en la verdad histórica. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que hay una relación cercana con las perspectivas de la dimensión social, en la búsqueda de cuáles son esas verdades de las instituciones sociales, como lo presentaste, pero no sé si, por ejemplo, al hacer la comparación de lo que ocurrió en Alemania, digamos, en los procesos de la verdad sobre lo que ocurrió durante el nazismo, el holocausto, y en Italia y posteriormente en España, se recurrió en parte a esa dimensión histórica para llegar a esa comprensión de una verdad que no fuera solamente jurídica, sino histórica. Entonces, está allí la pregunta si se abordó, si no se contempló o no, y por qué. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente por el panel. Mil gracias, José Manuel, por tu pregunta y pues por tu comentario. Sí, es muy interesante
cuando es muy interesante estudiar todas las diferencias que existen entre verdad judicial, verdad histórica, porque pues finalmente uno podría decir, pero es que los trabajos del historiador y del juez no es que sean tan diferentes, casi que pues es estudiar el pasado y finalmente no terminan siendo tan diferentes, pero siempre la justificación de mantener al juez privado de toda esta dimensión social y mantener el juez, mantenerlo objetivo y mantenerlo como un tercero que vaya finalmente a impartir esa justicia. Y pues aquí viene toda la representación pues de la justicia ciega, ¿no? Que para que sea lo más objetiva posible, o para cumplir con estas finalidades pues de justicia tiene que ser lo más objetiva posible. ¿Hasta qué punto esta objetividad pues deja de lado toda esa parte que sí lo hace el historiador, que lo hace la verdad histórica, en donde se tienen elementos muchísimo más, pues que tienen una eficacia en la realidad y en la vivencia de los conflictos mucho mayor, ¿no? Y justamente eso es lo que generó también todo el movimiento de las comisiones de la verdad, esa limitación tan grande de la justicia, de la verdad judicial, al enfocarse única y exclusivamente en esta dimensión objetiva de hechos y verificación de hechos, sin importar todo lo que están detrás, lo que producen esos hechos, que es lo que hace el historiador. Entonces, siempre ha estado como esa dicotomía y siempre se ha querido mantener separada, pero justamente los contextos de justicia transicional, eso es lo que intentan como imbricar, eso es lo que intentan unificar y lidiar, digamos, con toda esta concepción que tenemos que el juez no puede mirar eso. Y digamos que el caso sudafricano es un ejemplo, es un ejemplo muy diciente, porque en la misma comisión en la misma comisión de la verdad, se quiso manejar los dos. Aquí en el caso colombiano no, se quiso separar de todas formas, ¿no? Porque se dijo, no, la JEP es la que va a tener la verdad judicial y es la que va a tener, de todas formas, es la encargada, digamos, de verificar eso. Y dejémosle a la comisión de la verdad, dejémosle todo ese aspecto social y dejémosle todo ese aspecto, digamos, como historiográfico, ¿sí? Para no confundirlas. Por eso por eso y me sigue pareciendo muy, muy interesante el caso sudafricano, porque al querer ponerlas todas dentro de la misma comisión, darle funciones jurisdiccionales a una comisión, ese desafío que se le impuso, de ahí surgió esa idea de ampliar las dimensiones de la verdad y decir, no, acá no solamente podemos tener en cuenta una única y exclusiva verdad, que sería la judicial, como cualquier juez, pero también debemos tener en cuenta estas otras dimensiones. Y claro, obviamente también pues, hay estudios que han criticado mucho también esta separación en la que se dice, no, es que el comité de amnistía se portó como un juez y el comité de verificación de delitos pues se comportó más como cualquier otras comisiones, si bien pues no fue perfecta, pero me parece que de haberle puesto ese desafío tan grande a la Comisión Sudafricana, de ahí surgió, digamos, esta idea que me parece tan innovadora y que yo creo que deberíamos seguir estudiando mucho, porque eso es lo que confluye, ¿no? Y justamente lo que decía José Manuel de tener siempre como esta dicotomía. Entonces, sí, me parece que en el caso colombiano lo que se quiso hacer fue como dividirlo. Bueno, ¿alguien más del público tiene preguntas o comentarios adicionales que quisiera compartir con alguno de los panelistas? Pues con todos. Bueno, aprovecho un poquito de pronto para recordar la apuesta un poco que nos pusimos al iniciar ese trabajo que podemos calificar casi que de colaborativo con la JEP,
porque ese estudio comparativo que hicimos sobre si ya hubo experiencias de justicia restaurativa en otros procesos de justicia transicional en el mundo, fue una idea, la verdad, que nos fue sometida en un evento público en la Universidad Nacional por el magistrado de la JEP, por un magistrado de la JEP que nos hizo a varios grupos de investigación esa invitación a trabajar esta cuestión, y después en reunión con él y con otros magistrados vimos que se hacía la pregunta de qué tan innovador es una justicia transicional restaurativa que se ejerce mediante esas sanciones propias que hemos venido debatiendo. Entonces sí es un poco arriesgoso, entonces por eso también me encontré en mi caso de estudiar el caso de Ruanda, y pues los otros compañeros aquí también buscaron en otros contextos si sí o no hubo esas prácticas de justicia restaurativa, y fue difícil encontrarlas. Entonces nos quedamos con esa pregunta que nos hacía Roberto y que nos seguimos haciendo de cómo van a tener componente restaurativo esas sanciones y reparativo, porque es la única manera que tiene la JEP para reparar a las víctimas. Porque no tiene mandato, sino, bueno, como bien lo saben, tiene ese mandato, es la unidad de reparación de las víctimas. Entonces quería volver a contextualizar y decir, por eso pues no tenemos aún literalmente respuestas, pero es eso que en un principio nos ha llevado a seguir reflexionando, seguir buscando, y por eso Antonio y Patricia y bueno, Alma siguieron también investigando la cuestión. No sé si entonces tienen otros comentarios también sobre la pertinencia de ese estudio. Sí, pues, bueno, no, perdón, veo aquí bueno, Roberto Caicedo, mejor, cedo la palabra. Perdón. Bueno, gracias, Antonio. Y estaba pensando que muchas de estas experiencias, precisamente parte de la solución es preguntarle a las mismas comunidades cómo quieren ser restauradas, cómo quieren ser reparadas, en términos de sus propios rituales, de sus propios contenidos y sus propias memorias. Entonces, ¿qué tanto en la JEP, digamos, se está preguntando a las víctimas y a quienes están en el proceso cómo quieren ser reparadas y restauradas? Eso me parece que puede ser una vía, ¿no es cierto?, de poder menguar eso que ustedes están planteando y esa dificultad que estamos planteando. Sí, mi amor, cosas pequeñitas. Antonio, si quieres. Y es que justamente ese es digamos, ese es el gran desafío, no solo ya en el contexto de justicia transicional, sino en toda la teoría de la justicia restaurativa, ¿no? Cómo finalmente ese tercero, el Estado o el mediador, a través de qué y cómo se puede verificar eso que se llama, y siempre que es casi como muletilla retórica decir reparación de vínculos sociales, reparación del tejido social, ¿no? Somos personas tan diferentes y eso de preguntarle, pues llegar hasta el fondo, digamos, de la concepción de una persona, de una víctima, y decirle, claro, ¿usted con qué se sentiría reparada? ¿Qué podría aliviar ese dolor, ¿no? Y allí es donde, tanto en justicia transicional como en justicia restaurativa, o sea, ya mirándolo en todo el contexto del derecho penal, pues falta también mucha investigación empírica, ¿no? De saber exactamente y en la práctica cómo sucede, qué sucede, qué es lo que se repara, cómo, bueno, son preguntas, digamos, y son reflexiones a las que también en otros contextos, en otras discusiones hemos tenido los miembros de la comisión, y la última vez, por ejemplo, que hablábamos con los miembros de la JEP, exponiéndoles también nuestro trabajo, y esa era también la pregunta como de todos, ¿no? Como, ¿cómo medirlo? ¿Cómo medir esa satisfacción? ¿Qué se debe hacer en la práctica para saber y estar seguros que ese dolor se puede aliviar, cómo se aminora, que se restaura? Digamos que nos falta pues muchísimo, ¿no? Y
ha sido como una pregunta constante, pero que la tenemos que seguir planteando y planteando hasta que, bueno, no ni siquiera nosotros, ¿no? Generaciones después puedan encontrarle respuesta. Muchas gracias, Antonio y Roberto. Y pues creo que para cerrar ya le voy a dar la palabra a Juan Pablo, que tiene la mano levantada también. No, sí, yo quería señalar antes de, gracias Silvia, por el panel tan interesante, pero también quería como señalar un poco, creo que hay una experiencia que en Colombia importantísima que no se ha enmarcado en justicia restaurativa, pero creo que la reparación integral en Colombia planteaba una forma de reparación restaurativa desde el punto de vista de la reparación integral. Y yo pienso como señala, acaba de señalar Antonio y el profesor, que ya se me olvidó el nombre, que acaba de hablar, que los procesos de reparación colectiva fueron ejercicios de identificar a través de diagnósticos de daño colectivos los daños materiales y simbólicos que le ocurrieron a las comunidades y la de producir planes de reparación colectiva desde las comunidades. Y esos planes de reparación colectiva, más de 600 planes de reparación colectiva deben estar en un cajón, en la unidad para las víctimas. Y esos ejercicios de reparación creo que integraban, si no eran todos, clarísimamente existían procesos, planes planteados por las víctimas de reparación, de restauración comunitaria, de reconstrucción de los lazos comunitarios. Y yo pienso que sería interesante, después de escucharlos a todos ustedes, mirar la ley de víctimas y en particular la ruta de reparación colectiva como un ejercicio de justicia restaurativa. Y creo que ahí hay mucho material para trabajar e investigar. Lamentablemente, pues esos planes se echaron al olvido y se sustituyeron por otra institucionalidad, que es la JEP, que también es una paradoja, e insisto, como hemos creado institucionalidades sobre institucionalidades sin retomar los ejercicios institucionales y comunitarios existentes. Y yo creo que eso es un error tenaz que comete tanto la JEP como la Comisión de Esclarecimiento, que inclusive está súper rediagnosticado ese problema de la invención institucional en Colombia por las mismas personas que hacen parte de estas instituciones. Entonces, esa es una gran paradoja. Hubiera sido muy interesante ver los procesos de reconstrucción de paz, de construcción de paz o implementación también de los acuerdos de paz sobre los planes de reparación colectiva. Pero pues ahí hay mucho que discutir y agradezco mucho la discusión, Silvia, por la organización de este panel, a Leticia y a todos los panelistas. No, pues muchas gracias a ti, Juan Pablo, y muchas gracias a todos. Y sí, aquí Roberto también nos comenta, muy de acuerdo contigo. Y sí, yo creo que al final la paradoja es que además al crear nuevas instituciones, a esas nuevas instituciones se le asignan otras funciones, entonces los ejercicios que de pronto venían ya no se pueden acomodar tan fácil por sus diferentes naturalezas, ¿no? Por ejemplo, ahí la JEP, al ser un órgano judicial también, algo que a mí siempre me genera esa duda es hasta dónde siendo juez puede llegar a moverse a un lado o al otro, ¿no? Digamos que tiene delimitadas sus sanciones. Entonces, por ejemplo, esa comparación pues es muy interesante, o sea, un poco complementando lo que estabas diciendo de esta paradoja. Pues no sé, creo que ya cumplimos el horario. Les doy gracias a todos los participantes, a los panelistas por sus muy interesantes intervenciones y a todos los participantes pues por sus preguntas y por asistir. Espero que haya sido de su interés y nada, muchas gracias y buenas noches. A ustedes y los esperamos mañana. Claro que sí. Adiós.